Así que buenas tardes para todos y bueno, vamos a retomar la clase que dejamos pendiente la semana pasada. ¿Escuchan bien? ¿Se ve bien? No, listo. Bueno, vamos entonces a continuar con el tema de medición de temperatura. Vamos a agrandar un poco la imagen. Y bueno, nos queda en este momento, digamos, para terminar el tema de medición de temperatura, ver algunos tipos de medidores de temperatura, que en ese orden lo vamos a ver ahora, que son las termorresistencias, las termocuplas, los pirómetros y medidores que aprovechan el principio de dilatación o expansión de un metal. Entonces, bueno, arranquemos con las termorresistencias. Bueno, las termorresistencias, industrialmente hablando, son muy conocidas. Algunos no la conocerán por ese nombre, simplemente la conocen como sensores de temperatura, pero están ampliamente difundidas en el mercado industrial porque son muy sencillas de poder utilizarlas. Y bueno, hacen uso, digamos, de la propiedad que tienen en cuanto a algún tipo de metales en variar su resistencia con la temperatura. Las termorresistencias muchos las conocen como PT100 o PT500 o PT1000, algunos la mencionan así, que define ese número 100, 500 o 1000, la resistencia que tiene una aleación de platino a 0 grados centígrados. Vemos acá una curva que la observamos que es bastante lineal en su comportamiento con la temperatura, con lo cual hace que este tipo, digamos, de aleaciones se utilice muchísimo en la industria, porque básicamente van o son provistas dentro de una vaina metálica que aloja esa vaina metálica en su parte extrema, digamos, una perlita de esa aleación de platino, que en realidad no es que fuera platino como tal y solo, sino que es una aleación, pero básicamente se la conoce como platino. Es una pequeña perlita, para que tengan una idea del tamaño de una cabeza de alfiler, que va inserta en la punta, digamos, del sensor, que es una vaina normalmente de acero, del cual sobresalen o salen y se comunican a través o por el interior de la vaina con dos cablecitos a los extremos de esa resistencia de platino. Esa resistencia, como les decía, tiene una variación de su resistencia muy lineal con la temperatura, caracterizándolas justamente que a 0 grados
según el tipo de aleación, valen 100 ohm, otras hay de 500 ohm y otras hay de 1000 ohms a, como les decía, 0 grados. Básicamente, en eso consiste una termoresistencia conocida, las más conocidas, digamos, son las denominadas PT100. Si me disculpan, chicos, había olvidado de poner en modo grabación. Aguarden un minutito. Bueno, ahí estamos grabando. Entonces, como les vuelvo a reiterar, entonces las termoresistencias son las comúnmente denominadas PT100, PT500 o PT1000, y aprovechan la propiedad que tienen algunas aleaciones en variar su resistencia con la temperatura. Es una variación muy lineal con la temperatura y aprovechando valores muy, muy precisos a 0 grado, se las denominan termoresistencias PT100, termoresistencias PT500 y termoresistencias PT1000. La más común es la PT100. El tamaño entonces de esta aleación es el de una cabecita de alfiler, muy, muy diminuta, y los extremos están, bueno, por supuesto todo esto se arma en fábrica, soldados con unos pequeños cables que llegan hasta el extremo de hasta el extremo de la vaina, ¿sí? Donde se aloja el cabezal de lo que nosotros comúnmente llamamos el transmisor de temperatura. Allí adentro tenemos podemos tener un cabezal electrónico que transforma esa variación de resistencia en una variación de corriente, por supuesto ajustado ya en fábrica. Lo hemos visto en la clase anterior, lo que eran esos transmisores, que eran una especie de pequeña tortita, y que se lo utilizan muchísimo y que por su facilidad de conexionado son muy utilizados en el ámbito industrial. Si esa termoresistencia no tuviera en esta carcasa un transmisor de temperatura, podríamos nosotros, normalmente va a terminar, aunque más no sea, en una bornera, y a partir de allí podemos conectar dos cables comunes, de los que podemos conseguir en cualquier lado, y llevarlo hasta el transmisor. No tiene polaridad, con lo cual la conexión de estos dos cablecitos de la termoresistencia no va a importar cómo lo coloquemos. Podemos, por ejemplo, conectar, si no tuviéramos un transmisor de temperatura, podremos conectarla directamente a un PLC, que muchos de ellos ya vienen con su entrada para poder conectar la termoresistencia. Y si no, lo más común, como les decía, es que tenga el cabezal ya una electrónica incorporada para llevar una señal de 420 mA que la podremos conectar a un visor, un indicador simplemente, o a un controlador en el caso que queramos hacer un lazo de control de temperatura. Esas tablas, las que yo les hago mención, son tablas que tienen se las puede observar con este formato, donde tenemos en ordenadas los rangos de temperatura y en abscisas décimas
de esa... a ver, estos rangos de temperatura están son decenas, o sea, 10, 20, bueno, 0, 10, 20, 30, y así va subiendo hasta la máxima temperatura que pueda medir. Y en ordenada tenemos por décimas de grados hasta completar, por ejemplo, de 0 a 10. Ejemplo, tenemos a 0 grados, y en el interior tenemos los valores de resistencia que son para cualquier termoresistencia de cualquier fabricante, por ejemplo una PT100, esta tabla es genérica, o sea, nosotros podemos, salvando el error que nos indique el fabricante, puede ser, no sé, un error de un 1%, por ejemplo, o de un 0,5%, podemos valernos de esta tabla para saber exactamente qué resistencia tendría esa aleación a una determinada temperatura. Como les decía, a 0 grados centígrados vale 100 ohmios, ¿sí? Y así para cualquier valor de temperatura dentro del rango de medición de la misma, ¿sí? Que puede medir 200 grados sin ningún inconveniente. Hasta 200, 200 y pico de grados no hay ningún inconveniente en medición con este tipo de sensor de temperatura. Ejemplo, quiero saber la resistencia que tendría esta termoresistencia PT100 a 75 grados. Bueno, me voy, busco los 70, acá estamos a 70, 71, 72, 73, 74, 75. El valor es 128,99 ohmios, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, ¿para qué me sirve esto? Normalmente nosotros conectamos la termoresistencia o el cabezal ya adapta ese valor de resistencia a un valor de corriente, pero podría darse el caso de que tengamos solamente la termoresistencia porque se nos rompió el cabezal, ese cabezal electrónico. Bueno, podríamos nosotros estimar simplemente con un multímetro midiendo la resistencia que tenemos, que nos está indicando el sensor, ¿sí? Con lo cual podríamos, teniendo tablas de este tipo en la mano, valernos, si fuera necesario, de las mismas solamente para poder calcular la temperatura de un proceso determinado. Y si esa termoresistencia llegara, por ejemplo, tuviera que extenderse a través de un cable para llegar a una sala de control, podríamos también medir la temperatura, pero cuidando en tener presente la resistencia del cable, ¿sí? Eso, a ver si lo podemos aplicar, puedo explicar un poco mejor. Aguarden un cachito. Bueno, pensemos, lo vamos a hacer acá. Pensemos que nuestro sensor de temperatura pensemos que este triángulo es nuestro sensor de temperatura y que nosotros no llegamos a un transmisor, como les mostraba en la imagen anterior, sino que tenemos que llegar con un cable hasta la sala de control.
Entonces, bueno, pensemos que este cable, en realidad son dos cables, ¿sí? Están conectados con una cierta longitud. Vale decir que nosotros tenemos en nuestra sala de control, tenemos, por ejemplo, pensemos el PLC, a donde llega esa termoresistencia, y la termoresistencia como tal es este cuadradito en anaranjado. Entonces, si nosotros usamos, por ejemplo, un multímetro para aquellos que no lo saben, es un aparatito que se consigue en cualquier negocio, en cualquier ferretería, y que nos permite medir voltios, en tanto volts en tensión continua o en alterna, resistencia y corriente, ¿sí? Las tres variables por excelencia eléctricas. Entonces, si nosotros tuviéramos un voltímetro, podemos inicialmente medir, por ejemplo, lo voy a dibujar en otro color, podríamos, supongamos que este círculo es el multímetro, le trazo una rayita así como para que puedan discriminarlo, y mide esto en ohmios. Entonces, yo con las dos puntas de ese multímetro mido en cada uno de los extremos del cable y mido los ohmios, ¿sí?, que me va a dar, que yo voy a tener de la termoresistencia, ¿sí? Vamos a hacer una especie de líneas quebradas, esa es una resistencia. Entonces, yo, en teoría, midiendo los ohmios, aquí esto en anaranjado es el PLC, por ejemplo, o el transmisor, o por ejemplo, el controlador que yo tengo, ¿sí? Este es el ID. El PLC, el PID o el PLC, ¿sí? Entonces, si yo quisiera saber, por ejemplo, si esa termoresistencia está funcionando bien, provisto de una tabla que la bajo de internet. Es más, yo le voy a pasar un catálogo con un catálogo de termoresistencia para que ustedes lo tengan. Ustedes pueden simplemente medir desde los extremos de ese cable, van a medir la resistencia que hay desde el punto 1, pensemos, desde el punto 1 hasta el punto 2, ¿sí?, que va a atravesar esa resistencia y vuelve, ¿sí? Entonces, medir esa resistencia, yo puedo ingresar en las tablas estas y calcular la resistencia, ¿sí? Pongamos un ejemplo para que ustedes puedan tener una mayor
certeza, ¿sí? Si yo tengo, a ver, el valor, vamos a ir un momentito para atrás, esta línea que marca la variación de la termoresistencia con la temperatura es solamente aplicable para la aleación esta de platino, no para todo el cable. Entonces, si ustedes llegaran a tener que hacer una prueba así, ustedes tendrían, sumado a la resistencia que tiene el sensor este de temperatura, la PT100, también tendrían un valor de resistencia asociado, a ver, lo vamos a poner en verde, con esta línea que, bueno, no tengo forma de hacer un zigzag, pero tienen un valor de este tramo de cable y su resistencia desde el punto 1 hasta donde ingresa al sensor de temperatura y otro valor de resistencia desde el punto 2 hasta el otro valor, hasta el otro punto de conexión de esa termoresistencia. Entonces, si ustedes tuvieran necesidad de hacer una medición así, si midieran acá puntualmente en los puntos 3 y 4, podrían medir, acá le marco, si ustedes midieran puntualmente con un ómetro en los puntos 3 y 4, que son estos extremos, ahí tendrían directamente asociado el valor de esta tabla con la temperatura. Ejemplo, si ustedes midieran entre 3 y 4, midieran, por ejemplo, 112,5, sabrían que están midiendo en ese momento una temperatura de 30, 31, 32 grados centígrados. Ahora, si ustedes están midiendo en el otro extremo, y esto es una longitud muy larga de cable, cuando digo muy larga, pensemos, no sé, 100 metros de cable hasta donde está el PLC, entonces ustedes tendrían que medir entre el punto 1 y el punto 3 la resistencia, y entre el punto 2 y el punto 4 también la resistencia. Y a la resistencia total que midan desde 1 y 2, que va a incluir a la termoresistencia, le restan luego esos dos tramos de cable. Eso sería un equivalente que ustedes estén midiendo entre el punto 3 y 4, que les daría el valor de temperatura exacto. Porque si ustedes toman el valor de resistencia entre 1 y 2 y no le restan esta resistencia de este cable no forma parte del sensor de temperatura, con lo cual van a tener un error asociado, ¿sí? Sean los ohmios que sean, no sé, supongamos que tengan entre 1 y 3, 10 ohmios, y entre 2 y 4, 10 ohmios, serían 10 más la termoresistencia más otros 10. Entonces tendrían 20 ohmios que ustedes tendrían que quitar de la lectura, si lo hacen entre 1 y 2, para poder entrar en esta tabla y medir adecuadamente. Si no se entendió, después lo podemos ver con un ejemplo numérico. ¿Alguna consulta al respecto, chicos? ¿Se escucha bien?
Bueno. Bueno, de acuerdo, seguimos adelante. Otro tipo de sensor de temperatura también muy utilizado en la industria es o son las denominadas termocuplas, que tiene un principio de funcionamiento diferente al de una termoresistencia. Yo les había hablado, una termoresistencia es una variación de resistencia con la temperatura. Las termocuplas, en realidad, es la propiedad que tienen los metales, que si hay un vínculo entre dos metales con diferentes aleaciones, ¿sí?, al unirse a través de una soldadura esos dos metales, estoy cambiando acá de color, al unirse en una soldadura esos dos metales, tal como lo señalado acá en este círculo en rojo, esa unión, denominada junta caliente, al ser sometido a una temperatura determinada, generará en los otros extremos del cable, que son los que estoy marcando ahora, una fuerza electromotriz inducida, una FEM, que también va a variar en forma inequívoca, digamos, dependiendo de estas dos aleaciones, la del metal A y la del metal B. Esta aleación tiene distintos componentes y conforman, dependiendo del tipo de aleación, la denominación de las termocuplas. Hay una clasificación de las mismas y se las distinguen a través de letras. Termocuplas tipo J, termocuplas saquémosle el tipo, termocuplas J, termocuplas T, termocuplas R, termocuplas S, y esas termocuplas o esas aleaciones, ahora lo veremos, van también a tener una variación que no es necesariamente lineal, en algunos casos tiene alguna deformación pronunciada, pero muchas de ellas sí trabajan de una forma bastante lineal, como ser, por ejemplo, las termocuplas J, las K, las T, las R o las S, que son, podríamos decir, las más conocidas en el mercado. Fíjense en los rangos de temperatura que manejan una termocupla y podemos en muchas de ellas llegar a temperaturas extremas, a temperaturas muy grandes, ¿sí? Y que si también nosotros consultamos una tabla de termocuplas, muchas de ellas también pueden utilizarse para medir temperaturas por debajo del 0 grado. Pero se nos produce una inversión en la polaridad, en la fuerza electromotriz que se induce, con lo cual en general las termocuplas, a pesar de utilizarse, de figurar en tablas para poder medir algunos grados bajo cero, en general no se utilizan para ese tipo de funcionamiento. No tienen, a
diferencia, por ejemplo, de las termocuplas, las termoresistencias no llegan a tener valores tan altos de temperatura a las que puedan ser sometidas, ¿sí? Entonces, volviendo aquí al esquema este, tenemos entonces en una termocupla la denominada junta caliente, que acá en esta imagen dice unión caliente, y en el extremo, a ver, y físicamente esto también, una termocupla va alojada, puede ir alojada dentro de una vaina o directamente la aleación en contacto con el fluido o medio que se quiere medir la temperatura. Se va a generar entonces entre los bornes A y bornes B una tensión que yo la puedo medir también con un multímetro poniéndola en posición de medición de voltios. Ese valor es un valor en tensión muy pequeño y también está normalizado en tablas, al igual que lo que veíamos con las termoresistencias. Esas tablas, nos adelantamos un poquito, guarden, en un cachito. Esperen que no sé. Se me ha tildado acá la... ¿Ustedes me están escuchando bien, chicos? Bueno, esperen un cachito, que yo todos los días encuentro nuevas funciones acá en el Big Blue Button. Ahora se me ha tildado la... Esperen un cachito. Miren, hagamos una cosa para no perder tiempo. Comparto pantalla. Comparto pantalla y me voy a una diapositiva directamente. ¿La están viendo? Pues yo no los veo a ustedes, ¿eh? ¿Se ve bien ahí? Si alguien me da el ok. ¿Me escuchan bien? ¿Ven bien, chicos? Bueno, como yo no los veo a ustedes, no tengo, hablando de un lazo de control, no tengo la realimentación. Entonces, cuando yo les pregunto a alguien que me dé el ok para poder seguir. Bueno, a ver, tema 1. Sí, podemos encontrar una termocupla también con un sensor que tiene una termocupla con este tipo de carcasa, al igual que lo teníamos con una termoresistencia. Por eso los fabricantes lo que hacen es aclararnos si es termocupla o termoresistencia. Y eso es muy importante si es que el sensor que tenemos en el punto de conexionado tiene o no un transmisor incluido que saque una señal de 4 a 20 mA. Si no la tiene, si no tiene ese transmisor, tenemos que ser cuidadosos con algunas cuestiones, que ahora lo vemos.
Bueno, estábamos entonces en la termocupla, teníamos la junta caliente y después tenemos la junta fría. Las tablas, según el tipo de termocuplas que tengamos, son tablas, si ustedes se fijan, podríamos decir muy similares en su forma a las tablas de las termoresistencias, con una diferencia muy importante. Los valores que están acá adentro ya no son valores de resistencia, sino valores en milivoltios, en milésimas de voltio, ¿sí? Vale decir, una termocupla a 100 grados centígrados, por ejemplo, estaría midiendo 5,268 milivoltios, milésima de voltios, ¿sí? Esto es importante que lo tengan presente, ¿sí? Entonces, son valores en milésimas de voltios. Para cada una de estas termocuplas, según el tipo que sea, tenemos tablas de esta forma. Ahora, como estamos con un PowerPoint, no podemos porque no me da acceso. Déjenme un minutito. Podemos, por ejemplo, acá estoy abriendo una hoja de datos de termocuplas. Antes de ver esto, esta es la imagen o algo parecido a lo que le estaba mostrando, ¿sí? Valores en milivoltios, ¿sí? Dentro de la tabla esta. Por encima del 0 grado tengo, fíjense, valores en milivoltios, arrancando de 0 milivolt, y así consultemos más o menos, consultemos la gama de temperaturas que pueden manejar. Arrancamos en 0, una termocupla tipo J, una aleación tipo J. Seguimos subiendo, 590 grados, 760 grados. Este fabricante nos indica que para hasta 760 grados nos pueden proveer una termocupla y manejarnos con esta tabla que, como les decía, es normalizada. Seguimos avanzando, tenemos otro valor, otro tipo de termocupla, otro tipo de aleación que mide, al igual que antes, fíjense, me permite medir temperatura bajo cero, pero tengo que tener presente la inversión de polaridad en la aleación. ¿Esto qué significa? Que cuando yo someto a esta aleación de dos metales a una temperatura, uno de ellos pasa a ser el positivo y el otro el negativo, ¿tá? Tienen siempre una polaridad. A lo mejor en este esquema el punto de conexión A sea el positivo y el B sea el negativo, por ejemplo, ¿sí? Al entrar al medio de temperaturas bajo cero, se invertiría la polaridad y ahora sería el B el positivo y el A el negativo. Bueno, veamos, a ver, habíamos dicho, en las termocuplas tipo J, por ejemplo, estábamos llegando a 760 grados.
Vamos a una termocupla K y veamos hasta qué temperatura podemos llegar a medir según este fabricante. Un poco más, fíjense, en 840, 849, casi 850 grados. Vamos a otro tipo de termocupla. A ver, no, perdón. Seguimos aumentando con la termocupla tipo K. ¿Sí? Esta, como decíamos, seguimos avanzando en la tabla de termocuplas tipo K. Yo estoy viendo esta columna, ¿sí? Donde están asociadas las temperaturas. Ya llegamos a los 1000 grados. Llegamos a los 1372 grados para poder medir con una termocupla tipo K. Seguimos avanzando. Tenemos termocuplas tipo T. También pueden medir temperaturas bajo cero. Y veamos hasta qué valores de temperatura podemos llegar a medir. Fíjense, en la termocupla tipo T llega hasta 400 grados. ¿Sí? Termocupla E. Ya estamos en los 700 grados, seguimos avanzando. Llega a los 1000 grados de temperatura. Por ejemplo, esta termocupla a 1000 grados centígrados tiene una tensión, si yo la mido con un voltímetro, de 76,358 milivoltios, milésimas de voltios. ¿Sí? Otra termocupla, la S, fíjense en la característica de esta termocupla que no se la usa para medir temperatura por debajo del 0 grado. Y veamos hacia temperaturas superiores a qué valor puede llegar. Estamos en los 1300, 1400 grados, 1500, 1600, 1700, casi 1770 grados centígrados. Como verán, pueden medir un nivel bastante alto de temperatura. Busquemos ahora una termoresistencia para que podamos comparar hasta qué valores podemos utilizar las mismas, al menos según tablas dadas por este fabricante, que les reitero, son tablas universales, no es que estos valores los pone este fabricante, ¿sí? De todas maneras, estamos refiriéndonos a una tabla de este fabricante que se llama CONAR. Entonces, también, bueno, esta es la tabla de termoresistencias en ohmios. Fíjense la diferencia entre una y otra. Avanzamos en temperatura, 390, 490. Podemos medir temperaturas bastante altas, ¿sí? Pero fíjense en que 850 grados como temperatura máxima que yo puedo medir con una termoresistencia. Lógicamente, no voy a usar una termoresistencia en su extremo de escala, como no conviene utilizar ningún tipo de sensor en el extremo superior como valor máximo, ¿sí? Pero bueno, para que ustedes tengan una idea de hasta qué valor puede llegar
una termoresistencia. Y para ese valor máximo, su valor en ohmios va a ser de 390 ohmios. Entonces, bueno, volviendo a la termocupla, nosotros no vamos, a ver, le reitero, son aleaciones de distintos compuestos, ¿sí? Que, para que ustedes tengan una idea, las denominadas tipo J es uno de los metales, es hierro, y el otro constantán, que es una mezcla de cobre y níquel. En otro caso es cromer, que es níquel más 10% de cromo, alumen, níquel más 5% de aluminio, después cobre con tantán, platino, las tipo R, platino, más un 13% de rodio y platino, y las tipo S, platino más un 10% de rodio y platino, ¿sí? Son aleaciones. Esa unión, esa junta caliente, se suelda bajo una atmósfera estabilizada, que no la hacemos nosotros, no tenemos elementos para armar una termocupla. Eso se hace en talleres que pueden hacer ese tipo de soldadura, ¿sí? No nos pongamos a buscar dos alambres y querer armar una termocupla nosotros, porque no lo vamos a poder hacer, ¿tá? Entonces, digamos, su uso también es muy sencillo, con una pequeña particularidad. Yo les había dicho que en una termoresistencia teníamos el sensor, que sería el punto este, y los extremos, pensando de que, a ver, acá donde dice A y B, sea donde termina el sensor propiamente dicho, es decir, pensemos en esto, que tenemos esa aleación en la parte de sensado con el fluido, con el medio, y terminen sus cables acá. Y no tengamos un transmisor que nos acondicione esa señal para sacarla con una señal de 4 a 20 mA, ¿sí? En ese caso, ¿cómo podría yo hacer si yo quisiera llevar esa lectura hacia un lugar más distante donde sí tengo un equipo al que yo pueda conectarme? Por ejemplo, un PLC, por ejemplo, un controlador PID o algún otro tipo de instrumento que me acepte mediciones de termocuplas. En ese caso, yo tengo que utilizar cable que se denomina cable compensado y que no es otra cosa que cable que tiene exactamente el mismo tipo de aleación que el cable que yo estoy utilizando, o el compuesto que yo estoy utilizando para los dos metales que conforman la termocupla. Es decir, si esta es una termocupla tipo J, yo tengo que utilizar cable compensado para termocupla tipo J. Lo pido directamente así en un negocio, ¿sí? Y puedo comprar los metros que me hagan falta para poder hacer esa extensión hasta el punto de medición, ¿tá? Si yo tuviera, a ver, hoy los instrumentos de medición, directamente haciendo esa extensión en cable, tal como yo les dije, respetando esa extensión con cable compensado, directamente con ese cable yo llego hasta el extremo, hasta los puntos de conexión del equipo de medición. Ese equipo de medición me va a indicar a mí, el fabricante de ese equipo, por ejemplo, un controlador PID, que yo puedo conectarme al mismo
con un determinado tipo de termocupla. Es decir, voy a tener señalizado en el controlador o en las hojas de datos del mismo que yo puedo conectarme con una termocupla tipo J, con una S, con una R, o con la que fuera, pero debidamente señalizado. Y tal vez me dé la posibilidad de conectarme en unos bornes con un tipo de termocuplas, en otros bornes con otros tipos de termocuplas, y a lo mejor darme 2 o 3 posibilidades de uso de termocuplas, ¿sí? Eso mismo puede ser para un PLC, eso mismo puede ser para un indicador, ¿tá? Si yo no hiciera eso, si yo me conectara en las borneras, el fabricante me indica que es para un tipo de termocupla, por ejemplo una S, me conecto con una T, voy a tener un error porque va a interpretar los valores en milivoltios el equipo como si fueran de la otra termocupla, con lo cual me va a reproducir un valor diferente de temperatura. Las termocuplas, bueno, al igual que con las termoresistencias, se lo utilizan indistintamente para medir temperatura en cualquier proceso, y lo más común es que nosotros, como usuarios, no pidamos termocuplas o termoresistencias. Lo más usual es pedir un transmisor de temperatura y el comercio, la firma que venda transmisores de temperatura, nos podrán ofrecer el mismo, tal vez sin siquiera mencionarnos todas estas características que yo les doy, salvo que nosotros seamos especialistas en el tema o conocedores en el tema de instrumentación, que ahí sí podemos hablar de igual a igual, pero si no nos dirán, mire, use, a ver, ¿qué temperatura necesita usted medir? 1500 grados. Bueno, mire, este es el sensor que usted necesita. Y nos da una termocupla cuando si en cambio quisiéramos medir, no sé, 300 grados, y a lo mejor hay otro comerciante nos daría una termoresistencia y nos diría, este es el sensor que usted necesita, sin siquiera explicarnos cuál es el principio de funcionamiento del mismo, ¿sí? Fíjense que en cuanto a carcasas, son muy similares, o sea, si uno las ve tapaditas en la planta, hasta que no abra las cubiertas, las tapas que protegen, o la salida del cable directo de la termocupla o la salida del transmisor, no sabemos si son termocuplas o termoresistencias. Un uso muy cotidiano, que todos, y más que menos lo usa a diario, es el de las termocuplas en los calefones, en los calefactores, en distintos artículos que funcionan con gas, porque se aprovecha esta generación de tensión para darnos a nosotros una protección con el uso, por ejemplo, del gas en el hogar. Muchos artefactos de gas, en general hoy en realidad no se fabrican si no tienen este tipo de protección. Uno cuando enciende, por ejemplo, en la cocina una hornalla, tiene que mantener la misma presionada unos segundos, porque si la quieren encender directamente y la suelta, se apaga y nunca la puede dejar encendida, ¿sí? Eso, básicamente, ¿en qué consiste? En una termocupla que al tomar temperatura genera una tensión muy pequeñita que activa una bobina que forma parte de una pequeña válvula o electroválvula que deja pasar el gas cuando hay tensión en esa bobina. Entonces, fíjense en la rapidez con que se transmite esa tensión
son milésimas de segundo, que uno genera en contacto, ¿sí?, la termocupla con la fuente de calor, con el fuego, inmediatamente genera esa tensión en milivoltios y permite activarse esta bobina, que es la que deja abierta la llave de gas. Si por algún motivo se apaga la llama, se enfría y en cuestión de muy pocos segundos, al enfriarse ya deja de generar esa FEM, fuerza electromotriz, y cierra la llave de gas. Esto en los pilotos de los calefones o de los calefactores, desde hace muchísimos años se utiliza. Y hoy en cualquier cocina hogareña fabricada ahora es un requisito indispensable. Es decir, si no tiene una termocupla puesta en cada hornalla, no van a poder utilizarla, al menos en esa hornalla. Y bueno, y también en el horno. Bueno, vimos las curvas. Como les decía, o sea, no es para nada complicado, pero uno tiene que tener algún cuidado adicional, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre esto, chicos? ¿Se entendió? Guárdenme un minuto que estoy tratando de destrabar la pantalla. Aguarden un momento, chicos. Interrupción, pero no puedo ver por qué no la puedo disminuir a la pantalla esta. Un minutito. Bueno, no la quiero disminuirla y no me deja por debajo de este valor. Es algo extraño. Bueno, ya veremos cómo la desbloqueamos. Bueno, les decía, en cuanto al tipo de cable de compensación que se utiliza, vienen los cables normalizados por colores, pero que tenemos que tener cuidado
cuando el fabricante nos suministra un cable, porque los colores de los cables vienen de acuerdo a normas internacionales que dependen en algunos casos de cada zona, de cada país. La norma IS 60.584 es una norma universal, es decir, si nosotros compramos un cable compensado para hacer una extensión, y ese cable viene fabricado según esta norma IEC 60.584, los colores, según sea el tipo de termocuplas, van a ser estos que se ven acá, ¿sí? Por ejemplo, una J, el cable va a ser color negro y blanco. El negro es el que toma el valor positivo, blanco negativo, ¿sí? Una K, color verde, y el blanco el negativo. Fíjense que siempre el color blanco es el valor negativo. Pero para esa norma, los alemanes tienen otro código de colores, los americanos tienen otro código de colores, los ingleses otro, los franceses otro y los japoneses otro. O sea, es simplemente eso lo que uno tiene que tener cuidado si uno quisiera hacer una extensión. Por supuesto que uno lo solicita en un proveedor y nos indicará, por supuesto, pero el lío se arma cuando son varios tipos de termocuplas que pudiéramos tener que utilizar. Los controladores, como les decía, tienen en sus hojas de características indicaciones de qué tipo de termocuplas o termoresistencias pueden conectarse al mismo. Entonces, el fabricante nos podrá dar una tabla, así muy escueta como esta, pero que si vemos que son letras, como la que vemos acá, está hablando de termocuplas. No hay otro tipo de definición para ellas, ¿sí? Y nos da una orientación de temperaturas a la que nosotros podemos utilizar las mismas. Y si fuéramos a utilizar una termoresistencia, fíjense en que nos indica qué tipo de aleación es esa termoresistencia. En este caso, una PT100, ¿sí? Le podemos conectar. Si tuviéramos una PT500, no sería apta para conectarlo en un modelo como este que le estoy mostrando, ¿sí? Las termoresistencias también se llaman RTD, creo que eso es simplemente una abreviación de una variación de su coeficiente de resistencia con la temperatura, nada más. Pero si ven esta denominación RTD, hacen mención a las termoresistencias, ¿sí? En cuanto al cálculo, al igual que antes con la termoresistencia, yo podría hacer una medición directa sin necesidad de tener un controlador o algún instrumento de una termoresistencia, pero allí yo debo ser cuidadoso con la medición que hago de tensión, porque voy a necesitar un medidor de temperatura ambiente adicional para poder hacer esa medición, entre comillas, casera. ¿Sí? Lo mostramos a través de un ejemplo en la hoja de datos para que ustedes puedan apreciarlo. Ven un minutito. Vamos a esta hoja de datos. Acá el fabricante nos indica un ejemplo de si nosotros tuviéramos
que utilizar esa termocupla, para medir teniendo solamente la tabla y un multímetro, ¿sí? A ese multímetro lo ponemos en modo medición de tensión y medimos con la tensión que entrega la termocupla, donde la tensión que entrega en los dos cables que llegan a la salida, digamos, del sensor de temperatura. Eso lo denominamos V sub T, es la tensión que entrega la termocupla, ¿sí? Expresada en milivoltios. Medimos, esos dos cables salen a temperatura ambiente. Entonces, medimos cuál es la temperatura ambiente con un termómetro cualquiera, pero necesitamos un termómetro. Con esa temperatura ambiente ingresamos en la tabla de termocupla que nosotros estamos utilizando y observamos a cuántos milivoltios equivalen. Sumamos los milivoltios que hemos medido, equivalentes a temperatura ambiente, más los milivoltios medidos de la termocupla, la suma total nos permitirá nuevamente entrar en la tabla y deducir la temperatura que está internamente el sensor, ¿sí? Hay un ejemplo numérico, después véanlo, no me gusta charlarlo, si tuviera un pizarrón lo podremos escribir, pero está muy clarito, después lo ven, esto hace referencia a esta tabla, con lo cual es muy sencillo, ¿sí? Entonces, en resumen, lo que ustedes tienen que hacer es, a ver, se lo hago rápidamente. Supongamos que la termocupla está a 100 grados de temperatura, el recinto, ¿sí? En realidad, ustedes no, bueno, no lo puedo, por eso les digo, no lo puedo hacer charlado porque no lo van a entender, pero supongamos, ¿sí? Que ustedes miden tenemos un sensor puesto internamente, está el sensor de temperatura, y con ese sensor de temperatura, por ejemplo, medimos este valor, 6,031 milivoltios. Pensemos, para hacerlo más fácil, que la temperatura ambiente medida con termómetro cualquiera es 0 grado. 0 grado. Entonces me vengo a la tabla y veo que para 0 grados de temperatura mi tensión es 0 milivoltios. Entonces sumo los milivoltios que yo recién medí con el tester, 6,031 más 0, lógicamente 0 serían 6,031, y ese valor de tensión, esos 6,031, serían los representativos de la temperatura que yo estoy midiendo, pues ya la compensé con la temperatura ambiente, solo que no varió nada por valer 0. Entonces ahí sí, me vengo a la tabla y vale 110, 111, 112, 113, 114 grados centígrados el proceso en el que yo estoy midiendo temperatura. Esa es la forma que yo debo medir si lo hiciera de una manera manual. Ahora, esa compensación de temperatura ambiente, normalmente si yo a la termocupla la conecto a un controlador PID, por ejemplo, que acepte
esa termocupla, el controlador me hace esa compensación ya, porque tiene internamente un sensor de temperatura que va ajustando los valores para que sean totalmente interpretables por el instrumento. Fíjense, es un poquito más complicado que con el uso de una termoresistencia. La termoresistencia es medir una resistencia y simplemente con eso podemos realizar la medición en forma, reitero, manual. Hoy por hoy ni siquiera tenemos necesidad de hacer eso porque el instrumento que utilizamos seguramente ya está preparado para esa medición, así que es simplemente conectarle los cables. O, lo que es más fácil, tener un transmisor de temperatura directamente puesto con una carcasa de este tipo y una electrónica que nos convierte directamente esa medición, sea de una termocupla o termoresistencia, en un valor de corriente, por ejemplo en 420 mA, y nos olvidamos de cualquier tabla. ¿Alguna duda, chicos? Profe, ¿cómo calcularíamos si es que no fuese 0 grados en el ejemplo que usted dio? Si que no fuera 0 grados, a ver, aguarden, volvemos a compartir. Volvemos a compartir, esperen un minutito. En la hoja técnica que les doy está el ejemplo, pero esperen que voy a cerrar esto de la... Ahí está. Si, por ejemplo, volvamos a lo que yo recién les decía. Yo he medido con el milivoltímetro 6,031, ¿sí? Ahora, la temperatura ambiente no es 0 grados, como lo que recién mencioné, sino supongamos, para hacerlo fácil, estamos a 30 grados de temperatura. 30 grados de temperatura ambiente, hace mucho calor. Entonces, con la lectura esta de 30 grados, que yo la estoy leyendo en un termómetro, no sé, un termómetro hogareño, de vidrio, lo que sea, me voy a la tabla y veo a qué valor en milivoltios corresponde. En este ejemplo es 1,536 milivoltios. Entonces, 1,536 se lo sumo a 6,031. Entonces, estamos 6,031 más los 1,536 me da 7,567. Entonces, con ese valor, donde yo ya he compensado por la temperatura ambiente, me vengo a la tabla y busco el valor más cercano. 7,5, 7,567. Fíjense, acá está. ¿Sí? Significa, en este caso, que la temperatura a la que está el sensor es 140, 141, 142 grados centígrados. Esa es la temperatura a la que está el sensor. ¿Lo ven? Es muy sencillo, o sea, antes había medido 6,031, pero como le sumé estos 5, no, ¿cuánto eran? 1,536, me fui a 7,567, acá está. ¿Ven el desplazamiento de mi mouse, no? Sí, profe. Bueno,
fíjense en 7,567, que es el resultante de 6,031 más 1,536, que sería el valor que he sacado de la tabla correspondiente a los milivoltios equivalentes a 30 grados centígrados. ¿Ah? Toda esta operación, que parece compleja, bueno, compleja porque uno no lo hace habitualmente, es sencilla. Si ustedes ven, lo que uno tiene que hacer es compensar por temperatura ambiente, nada más. Pero, les reitero, es lo más usual conectar la termocupla a un instrumento de medición, que puede ser un medidor solamente, puede ser un controlador PID o puede ser un PLC. En el caso de que los mismos tengan acceso o conexión a ese tipo de termocuplas, yo no me tengo que preocupar de toda esta compensación, porque ya lo hace por sí solito el instrumento, porque tiene embebido un sensor de temperatura que corrige el valor a la temperatura ambiente donde está el instrumento para poder interpretar exactamente qué valor de temperatura está midiendo esa termocupla. ¿Está? Es simplemente esa cuestión. ¿Eh? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió? Bueno. Vamos a ir al PowerPoint directamente, porque me corta parte de la pantalla. Así que voy otra vez a compartir. Apagué el video para no ralentizar la comunicación. Bueno, esto lo vimos. Antes de terminar con termocuplas, lo que le decían, vienen catálogos, ¿sí? Donde podemos consultar los cables de compensación. Fíjense acá, esto está tomado de cualquier tabla sacada de internet, ¿sí? Nos indica dentro de del tipo de termocuplas las aleaciones que intervienen para conformar la misma, ¿sí? Y la norma bajo la que están construidas, ¿sí? Entonces, con esa norma, yo puedo también seleccionar el cable, que si ustedes se fijan, es igual, ¿sí? La termocupla tipo T es cobre-níquel, ¿sí? Para una TX es cobre-níquel. Hay algunos casos en que el fabricante nos señala distintas aleaciones, pero eso, nosotros directamente pedimos cable de compensación para el tipo de termocupla que estamos utilizando, ¿sí? Bajo esa norma sobre la que se fabrica, están directamente los colores normalizados para construcción de la misma, ¿sí? Acá hay, por ejemplo, dos normas, la ISE y la ANSI. Fíjense, tienen distintos colores. Por ejemplo, tomemos una al azar, termocupla T, el cable es marrón y blanco, ¿sí? Para la ANSI es color azul y rojo, por ejemplo, ¿tá? Y las cubiertas también
tienen otro color. Bueno, esto es lo que recién les mostraba. Bueno, también controlador. Y bueno, pasemos a otro método, otra forma de medir temperaturas. Hasta ahora, las mediciones de temperatura las hemos hecho sobre materiales en contacto con el medio en el que queremos medir esa temperatura. Podemos tomar o tener necesidad de medir temperatura de otros cuerpos que están a muy altas temperaturas, como ser el de una colada, en una acería o en una fundición, tal como lo que muestro acá en la imagen. Entonces, un equipo muy utilizado son los denominados pirómetros de radiación. Lo que hacen los pirómetros es medir la energía que radia, que emana ese elemento, ¿sí? Y capta una longitud de onda de esa irradiación producida por la temperatura del elemento. ¿Y cómo se realizaría esa medición? Acá, en este pequeño esquema, muestro esto que se ve acá entre líneas, como si fuera una especie de estroboscopio, ¿sí? Donde tiene un visor en el que esto es un ojo que se ve acá, esta pequeña figura que estoy recorriendo con el mouse, y lo que hago es captar esa radiación a través de unas lentes cóncavas, ¿sí? Que manejando yo un ajuste como si fuera una especie de largavistas, ¿sí? Logro en un momento realizar una concentración de ese haz luminoso en un sensor que puede ser una termoresistencia o una termocupla. En este ejemplo, por ejemplo, una termocupla, acá donde dice D, ¿sí? Perdón. Y esa termocupla va a generar una tensión inducida. Esa tensión inducida va a ser ajustada en términos de unidades de ingeniería con la temperatura que está captando en su máxima alineación ese pirómetro. La máxima alineación la hago observando a través de esa mirilla una especie de ajuste de un dial óptico que, si está descalibrado, a lo mejor una forma es esta, que puedo verlo así medio descentrado, y que cuando estoy captando la máxima radiación, lo veo como una figura, como la figura esta B. Esto mismo lo podríamos mostrar a través de esta otra figura, donde tenemos esa lente que capta esa emisión y va a un detector, que es lo que yo les decía, la termocupla. Esa señal de tensión es amplificada a través de este triangulito. Esto es un símbolo habitual de lo que sería un amplificador electrónico, y ese amplificador electrónico nos va a proporcionar nos va a amplificar esa energía radiada por el elemento, que luego, a través de este otro triangulito que estoy señalando acá, realiza el procesamiento electrónico necesario para convertirlo en unidades medibles de ingeniería, ¿sí? En grados centígrados, por ejemplo.
Estos pirómetros se utilizan mucho en la industria, en acerías, por ejemplo, y también fueron tomando mucha repercusión con, con equipos ya de tipo electrónico que realizan el mismo tipo de medición, medición de temperatura, simplemente que tienen un pequeño puntero láser, como esta línea roja que se ve acá, para captar la lectura, digamos, de forma muy puntual del lugar de medición, ¿sí? Así como están los pirómetros de radiación, también están los denominados pirómetros ópticos. Básicamente, ¿cuál es la diferencia? El pirómetro óptico funciona también usando una mirilla, ¿sí?, que tiene un filtro para dejar pasar una determinada frecuencia de esa onda lumínica, es decir, radiación que está generando el cuerpo caliente, la fuente de temperatura. Entonces, quien está utilizando este instrumento, al observar en esa mirilla, compara el paso de la radiación a través de esta lente y es comparada con la iluminación de una lámpara que está irradiando luz a una determinada frecuencia conocida. Esa luz que pasa, ¿sí?, es comparada con esta lámpara. Quien está observando o haciendo la medición, ve por un lado, acá estoy mostrándoles, por un lado el filamento de la lámpara, ¿sí?, y por otro lado, en el resto, ve en otro tono la emisión recibida a través de esta lente. En la medida que empieza a hacer su ajuste, lo que va haciendo es aumentar o disminuir la emisión de luz de esta lámpara de comparación, hasta que en un determinado momento se confunde completamente el filamento con el fondo, digamos, que está observando quien está realizando la medición. En ese momento, la cantidad de luz emitida por esta lámpara es igual a la recibida, por eso que se confunde el filamento, es decir, tiene el mismo brillo, ¿sí? Ese valor de ajuste es transformado a través de un equipo, en este caso, en este medidor rudimentario, en un miliamperímetro, en valores equivalentes de temperatura, y la podemos ver a través de un display que años atrás eran totalmente gráficos, es decir, estos equipos que vemos acá son muy rudimentarios, muy, podríamos decir, viejos, aunque se utilizan, ¿sí? Y ese ajuste de la intensidad lumínica se realiza, por ejemplo, acá a través de esta ruedita color negro y en este otro a través de esta rueda dentada que observan acá. En este aparato, por ejemplo, la persona observa a través de este visor, si ustedes lo ven, en el que le tapa completamente la luminosidad exterior y ve esta luminosidad del filamento y la compara con la irradiación transformada en iluminación del elemento
generador de temperatura. Este otro lo observa a través de esta mirilla, y bueno, y haciendo el ajuste a través de estas rueditas, puede observar en estos displays que son totalmente, a ver acá, esto que en blanco sería el display en términos de temperatura, en este otro se ve esta ventanita muy poquito, pero allí es donde se puede apreciar la temperatura. En la actualidad, los pirómetros ópticos tienen una forma como esta que observan acá. Estos son distintos tipos de lentes para filtrar distintas longitudes de onda. Aquí se observa, esta es la parte de atrás, digamos, de un pirómetro óptico que está fijo, fíjense en esta planchuela, que está fijo en una parte, y este equipo se está comunicando a través de este cable, sea vía fibra óptica, una señal analógica, lo que fuera, para observar en términos de temperatura, para transmitir en términos de temperatura esa irradiación de ese cuerpo caliente, ¿sí? Este sería un pirómetro óptico manual, que fíjense tiene el visor, tal como les dije, y ajustable con estas dos teclitas, y esto que se ve acá es la temperatura que estaría midiendo, ¿sí? Bueno, tienen una difusión muy alta, sobre todo en acerías, y si bien, fíjense, esto que parece totalmente primitivo, y lo son, ¿sí? Hoy en día, digamos, la forma de funcionamiento es exactamente la misma en estos equipos que son de última generación, comparado con estos otros que son, podríamos decir, del siglo pasado. ¿Está bien? Y después, otro tipo de medición de temperatura ampliamente utilizado son los que utilizan el fenómeno de dilatación de los materiales, que al dilatarse varían su temperatura. Esos dispositivos, esos pequeños elementos, se denominan termistores y pueden tener un coeficiente de variación positivo, se denominan PTC, o un coeficiente de variación con la temperatura negativo, o sea, NTC. ¿Qué significa coeficiente de variación positivo o coeficiente de variación negativo? ¿Cómo varía el valor de la resistencia con la temperatura? Un termistor NTC baja su resistencia con el aumento de la temperatura y el PTC la aumenta. Eso es lo que significa, ¿sí? PTC aumenta la resistencia con la temperatura. NTC disminuye la resistencia con la temperatura. ¿Tá? Acá, por ejemplo, tenemos una curva de un termistor que tiene coeficiente negativo, es un NTC. Fíjense que a medida que aumenta la temperatura, va bajando su resistencia, ¿sí? Que está expresada acá sobre el eje de ordenadas. Estos dispositivos, estos termistores, tienen tamaños variados que permiten insertarlos, y se utilizan mucho, para, por ejemplo, detectar calentamientos que pueden llegar a dañar un equipo. Entonces se los instala en los lugares que el fabricante ya determinó que son sensibles a esos aumentos de temperatura y que pueden llegar a dañar. Entonces, estos dispositivos van
conectados a alguna electrónica que apaga ese equipo ante una variación interpretada como nociva para el equipo. Ejemplo, esto que se ve acá es un bobinado de un motor, por ejemplo. Entonces se los colocan cuando se hace ese bobinado del motor, que son un bobinado, un motor, son espiras de alambre de cobre esmaltado, ¿sí? Entonces se los coloca dentro de esas espiras y si detecta un aumento mayor al significativo, va a variar a un valor de temperatura que va a equivaler a un valor de resistencia. Va a variar su resistencia, que va a ser interpretada como un determinado valor de temperatura que puede llegar a dañar ese motor. Es muy utilizado para la protección de motores, justamente. Es muy utilizado, por ejemplo, los fabricantes de bombas de cierta envergadura y calidad. Normalmente los proveen con una protección de este tipo a sus equipos. Y también es muy común que mucha gente, por desconocer todo esto, a lo mejor compra una bomba y observa que tiene un montón de cablecitos que en realidad, si no lo conecta no pasa nada, y que está, podríamos decir, eliminándole protecciones que le pueden salvar la vida y mucho dinero al propietario de la misma. Hay muchos electricistas que desconocen las bondades de estos elementos, de los termistores, y no los utilizan siquiera. Y bueno, hoy por hoy, si les digo que hay bombas que salen $10.000, ustedes hagan un numerito y van a ver que significa mucho dinero. Y tal vez, y me ha tocado ver un montón de veces, cables con este tipo de dispositivos totalmente desconectados. Pero le funciona igual la bomba. Y sí, claro, funciona igual, pero están obviando una protección que no la pone el fabricante porque tenga ganas, sino para mostrar que es un equipo de alta calidad y está ofreciendo eso. Bueno, son muy utilizados los termistores para ese tipo de protección, ¿sí? Bueno, con esto estamos terminando medición de temperatura. No sé, chicos, si hay alguna pregunta sobre el tema. Profe, Sí. yo tengo una consulta sobre los termistores. ¿Se utilizan para detectar cuando aumenta la temperatura en el ambiente o vendría siendo el motor cuando hay un sobreesfuerzo? No, detectan la temperatura. Lo más común es que estén puestos, por ejemplo, dentro del bobinado del motor. Un motor, para que ustedes entiendan cómo funciona, un motor está constituido por un montón de espiras que, cuando son energizadas, producen un campo magnético. Esas espiras, al producir el campo magnético, crean un torque y se produce el movimiento del rotor, ¿sí? Esas espiras, a su vez, no es un alambre convencional, sino que tiene un esmalte, porque si no, si yo hago un arrollamiento y no tienen aislación ese alambre, lógicamente sería todo un cortocircuito, ¿sí? Entonces, ese
ese alambre, al tener un esmalte que le permite soportar, o sea, evidentemente que cuando una máquina eléctrica, en este caso un motor, está accionado, tiene temperatura. Bueno, el esmalte está preparado para resistir, podríamos decir, muchos grados centígrados. Supongamos que el motor funciona y levanta 50 grados de temperatura, ¿sí? El esmalte a lo mejor soporta 100 grados de temperatura, de forma tal de que está digamos, preparado para no ponerse en cortocircuito. Porque ¿qué pasa? Si se calienta mucho ese alambre, ese esmalte se empieza a derretir, se empiezan a cortocircuitar las espiras y así es como se quema un motor, digamos. Bueno, al estar estos sensores, a lo mejor el sensor el motor tiene conectados sensores que protegen ese esmalte para que a una temperatura, supongamos, ejemplo, el esmalte se daña a 100 grados. Bueno, el sensor a los 70 grados ya baja a un valor de resistencia considerado como resistencia de uso del dispositivo electrónico al que esté asociado el termistor, ¿tá? Entonces, el fabricante provee esos sensores, esos termistores, que están en distintos lugares del arrollamiento, ¿sí?, de las bobinas, en lugares que el fabricante ya sabe que son los puntos que rápidamente pueden llegar a calentarse, y bueno, eso lo detecta esa temperatura y van cada uno de estos termistores conectados a un dispositivo electrónico, que no es otra cosa que un seguidor de esta curva de temperatura, por ejemplo, en este ejemplo, y que sabe que cuando está en una determinada posición equivale, por ejemplo, a ver, pongamos nuevamente esta tablita, supongamos a 60 grados, y yo acá quiero una ordenada, más o menos, pensemos que sean 10 ohmios. Bueno, tiene una electrónica que cuando interprete que ese sensor tiene 10 ohmios, significa una situación de desconexión. Y lo que hace es esa electrónica accionar un relé que para el motor, lo para directamente. Y ¿cuándo va a dejarlo que arranque? Y cuando se enfríe el arrollamiento. ¿Y cuándo se va a enfriar el arrollamiento? Y bueno, con el tiempo se va, porque hubo una situación anormal, se calentó y bueno, ahora va a pasar un tiempo bastante importante y una vez que vuelva ese arrollamiento a una temperatura normal, recién este termistor va a empezar, por ejemplo, a levantar su valor de resistencia hasta un valor X en el que vuelve a habilitar el funcionamiento del motor. ¿Tá? Esa es la forma en que trabajan. ¿Tá? ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. No, por favor. Y eso sirve para cualquier tipo de... Se lo utiliza mucho para eso, ¿no? Para la protección de arrollamientos. Pero puede utilizarse, no sé, para un sinfín de usos en el que la temperatura sea un poco el parámetro que nos indique que se nos está por romper un determinado equipo. No sé. A lo mejor también, supongan, yo no sé de mecánica de autos, pero a lo mejor también se lo puede utilizar como un elemento protector para que el motor, si levanta una determinada temperatura, accione una electrónica X y lo pare al motor, por ejemplo, ¿sí? También se lo puede pensar como un elemento de uso, ¿no? Bien, en cuanto a la información que les pueda mostrar, bueno, los termómetros, creo que los hemos ido mostrando.
transmisores de temperatura, déjenme ver. Bueno, no, es lo que vimos recién, fíjense. Bueno, esto viene a cuento un poco de lo que les mostré en la diapositiva hace un momento. Reguladores de temperatura, y fíjense, en el mismo fabricante nos indica el tipo de termocuplas o PT100, ¿sí?, para hacer el pedido, ¿sí? ¿Qué les iba a decir? A ver, déjenme ver alguna otra cosa interesante. Bueno, esto lo vimos, y ahora que ya un poco tienen un panorama completo, esto que es un transmisor de temperatura que ya hablamos, vienen transmisores de temperatura para termocuplas y para termoresistencias, y salen, ¿no es cierto? O sea, se conectan los sensores a estos transmisores, y la salida de los mismos tiene una salida en 420 mA digital, o lo que el fabricante haya construido, ¿sí? Y si vemos un poco la hoja de características, esperen un minutito, estoy pasando rápidamente. Fíjense, acá indica, por ejemplo, el fabricante que el rango de productos que ellos fabrican, ¿sí?, por ejemplo, el 5331, no sé, un modelo determinado del fabricante, tiene conexión para termoresistencia, que la llaman RTD, tiene, fíjense, RTD/R, significa RTD, resistencia, por eso la R, o TC, termocupla, /MB en milivoltios, ¿sí? En este caso, de fabricante, su modelo 5331 y 5333 y el 35 y el 50 sirven para conectarle una termoresistencia. Y el 31 también viene apto, y el 34, el 35 y el 50 para conectarle una termocupla, por ejemplo, ¿eh? Además del resto de las cuestiones de precisión, etcétera, que ya vimos. Y así, qué sé yo, este otro equipo, igual, viene para termoresistencias y termocuplas. Y así cualquier fabricante puede ofrecer sus productos si son fabricantes de este tipo de equipamiento. Déjenme ver. Bueno, no hay mucho más. A ver, compensado, ya lo vimos. Cable de extensión de termocuplas. Accesorios. Bueno, esto yo lo saqué de esta tabla, que se las puedo pasar para que ustedes la vean, y da otro tipo de consideraciones que no vienen a cuento, pero que lo pueden leer ustedes. Yo ya les voy a pasar este manual. A ver, déjenme ver si hay más información. Datos termocuplas. Déjenme ver qué es esto. Bueno, hay otro tipo de sensores de temperatura que no lo hemos visto, no lo vamos a hablar, pero se los muestro. Sensores que son directamente diodos de silicio. El diodo de silicio es un componente, háganse la idea, hemos visto lo que eran las válvulas de retención, permiten el paso del fluido en un sentido, pero cuando quiere volver no puede. Bueno, el diodo hace exactamente lo mismo, pero con la conducción electrónica, es decir, deja pasar con una determinada polaridad, pero no con polaridad inversa. Bueno, pero se lo utiliza, fíjense, electrónicamente, y podríamos pensarlos a estos componentes como también
entre comillas, una cierta equivalencia a los PTC o a los NTC. Bueno, llaves de temperatura lo vimos, pirómetros, bueno, después los termómetros que ya hemos visto y demás. Bueno, no sé si hay alguna pregunta al respecto, chicos. Si están con ganas, hacemos un impasse, paramos 5 minutos y arrancamos con caudal un ratito. No sé qué les parece. Paremos un momento. ¿Qué hora es? Son las 6:10. ¿O están cansados? 2 horas de clase. Díganme ustedes. Yo cuando hablo me divierto, así que no es carga para mí. Estoy buscando el chat. Se me bloqueó la pantalla esta, aunque no lo crean. Cansado, bueno. Bueno, chicos, seguimos la clase que viene, no hay problema. La clase que viene arrancamos con caudal. Eso sí, yo tengo clases los días lunes, así que a las 8:15 nos vamos a encontrar y prepárense, hasta las 10:00 vamos a tener clases, así avanzamos. Quiero terminar la semana que viene con lo que es instrumentación. Bueno, gracias entonces, chicos, por la atención y bueno, nos estamos viendo entonces el próximo lunes. Bueno, profe.